todos están viendo. Sí se ve, doctor. Sí. Inicialmente la clase de la parte de las hernias, ustedes han visto que la situación en patología herniaria aparentemente ya estaba escrito todo hasta hace unos 10 años, porque las hernias están descritas desde inicios de la era cristiana. Ustedes saben que muchas personas, mucha gente ha tenido hernias, tiene todo tipo de hernias. Nosotros hemos conocido familiares, ustedes también deben tener algunos familiares, se han desarrollado una serie de técnicas y esas técnicas han sido aparentemente, no han podido solucionar los problemas, porque si ustedes empiezan a leer los libros de cirugía, van a ver que hay muchísimas técnicas y cada vez aparecen más. Pero un salto importantísimo que se ha dado esta última década es la cirugía laparoscópica. Pero ahora vamos a ver nosotros ¿qué pasa con las hernias? Las hernias constituyen las hernias constituyen la segunda causa de cirugía general en los adultos. Las laparotomías, o sea, abrir la pared abdominal, ocasionan aproximadamente el 21% de las hernias incisionales. Las hernias de pared se definen como la protrusión anormal de las vísceras o grasa preperitoneal a través de un defecto congénito o adquirido de la pared abdominal. El requisito es la integridad de todos los tegumentos. Las causas, generalmente el 25% son hereditarias o congénitas, ¿no? Todos los pacientes que han tenido hernia tienen un 25% de antecedentes en los padres o en los abuelos que también han tenido hernias. Y hay factores también que coadyuvan a que aparezcan las hernias. Por ejemplo, la maternidad repetida, la obesidad, la desnutrición, la vejez y sobre todo la presencia de cirugías previas. Las hernias abdominales se clasifican en diafragmáticas, las anteromediales de la pared anterior o ventrales, las posterolaterales o lumbares, las hernias de la región inguinal, que son importantes, las hernias pelvianas, las hernias internas, que son también tienen su importancia y son causa de cirugías, y las eventraciones o las hernias incisionales. Fíjense ustedes en este cuadro la frecuencia de los distintos tipos de hernia que hay en la pared abdominal. Y podemos ver que más del 50% son las hernias de la región inguinocrural. El 18%, casi 20% de ellos la hernia incisional. La hernia epigástrica, el 2%, y así la umbilical, la inguinal bilateral 2.8% y la lumbar 0.6%. Pero esta parte, la gran cantidad de hernias inguinocrurales nos ha hecho estudiar esta región y que ya vamos a ver posteriormente. Bueno, ustedes van a ver que esta es la anatomía quirúrgica de la pared abdominal, ¿no? Fíjense que esta es la pared anterior y esta es la pared posterior. Y aquí están los músculos rectos mayores del abdomen que están rodeados por las aponeurosis. Aquí, en esta parte, es donde se dan la mayoría de las hernias de pared, especialmente las hernias postincisionales. Aquí tenemos los músculos, oblicuo externo, interno y el transverso,
que forman la pared lateral, y la pared posterior está formada por los músculos psoas, el cuadrado lumbar y todas las fascias que cubren. Y por aquí también, por estas fascias, aparecen y se producen unas hernias que ya vamos a ver. Aquí está con mayor visibilidad la pared anterior, la línea media, que es importantísima. Fíjense cómo se inserta el músculo recto, que ustedes ya han estudiado, y el músculo transverso del abdomen. No sé cómo quitar esto que me sale aquí. Y lo importante es, como ya les dije, ver las vainas de los rectos. Son las aponeurosis que se vuelven a veces cuando hay aumento de la presión intraabdominal en pacientes obesos, en pacientes tosedores crónicos, en pacientes que hacen mucho esfuerzo, se va estirando por la presión intraabdominal, se va estirando y por ahí pueden aparecer otro tipo de hernias. El diafragma. El diafragma es el músculo que divide el tórax del abdomen. Fíjense, el diafragma tiene una serie de orificios, ¿no? O hiatos. Este es el hiato esofágico. Por aquí pasa el esófago. Aquí ven el orificio por donde va la aorta. Estos orificios son importantes. Doctor, disculpe, hay algunos compañeros que dicen si le puede aceptar a la clase, quieren unirse a la teoría. Pero han llegado tarde. Ya están aceptando, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí los orificios y por dónde se producen las hernias diafragmáticas, ¿no? La hernia de Morgagni, son hernias congénitas, se producen por estos orificios. Este es orificio de la hernia hiatal, que es importantísimo. Las hernias traumáticas generalmente son aquí, a nivel de las adherencias, donde se pegan donde se adhieren a las costillas. Y la hernia de Bogdalet, que ustedes han empezado, que son las laterales, que son también congénitas. ¿Y cuál es la clasificación? Esto es importante. Las hernias tipo 1 corresponden a las hernias axiales o por deslizamiento. Las tipo 2 es la clasificación de las hernias hiatales. Son dos o paraesofágicas donde la unión gastroesofágica se sube hasta el tórax. La tipo 3, las dos anteriores presentan un gran saco herniario, gran dilatación y un tercio o más del estómago están dentro del tórax. Y las 4 ya son esas hernias gigantes donde puede estar el estómago, el colon, el vaso, etc. Esta es la hernia hiatal. Fíjense, el orificio ya está abierto y el estómago se sube un poco hasta el tórax. Es la tipo 1. Esta es la hernia paraesofágica. Está el esófago, es la tipo 2, y el estómago se sube paralelo al esófago. La hernia tipo 3, que ya gran parte del estómago está dentro del tórax. Y la tipo 4, que está el colon, está el vaso, está el estómago adentro, y son las que producen el problema de una necrosis gástrica o el vólvulo gástrico. Entonces, aquí tenemos la hernia hiatal. Esta es la típica hernia hiatal
donde el estómago proximal se sube hasta el tórax, y este es el esófago. Fíjense cómo es la hernia paraesofágica. Este es el esófago y este es el estómago, que se sube todo el fondo gástrico, y casi el esófago, el estómago medio, se sube hasta el tórax. Y puede ser también mixta porque se sube el cuerpo, el fondo gástrico. ¿Cuáles son los síntomas de la hernia hiatal? Por supuesto que hay pirosis. ¿Por qué? Porque hay un reflujo, ¿no? Y eso produce ardor, quemazón en la parte del tórax. Hay regurgitación. Cuando uno toma cualquier alimento, estas hernias muchas veces no degluten los alimentos y más tarde regurgitan parte del alimento o todo el alimento. Cuando hay mucha irritación, cuando hay mucha erosión en el esófago, se produce una disfagia, un dolor al tragar. También, si el reflujo llega hasta el cuello, hasta el esófago superior, puede quemar la faringe, también hay una odinofagia. Otras manifestaciones son el dolor torácico, ¿no? Hay manifestaciones otorrinolaringológicas. El paciente muchas veces tiene una voz ronca. Como hay reflujo, este refluye y se entra a los pulmones y se producen manifestaciones respiratorias. Muchas veces los pacientes con asma, por ejemplo, van al neumólogo, van al otorrino, hacen tratamiento para el asma, pero cuando se les hace un examen digestivo alto, uno se puede dar cuenta que tiene reflujo. Y muchas veces ese reflujo es el que produce las manifestaciones respiratorias. Y a veces también manifestaciones orales. El paciente se queja que tiene mal aliento, tiene sensación de picante en la boca, hay erosión, lesiones en la lengua. Todo eso es una manifestación clínica. Entonces, las hernias hiatales tienen una indicación quirúrgica, porque se asocian con la enfermedad que es el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el reflujo? Es el reflujo de los alimentos del estómago al esófago, y hemos visto que puede producir varias lesiones, varios síntomas respiratorios, otorrinolaringológicos. Y en cerca del 70% va a producir complicaciones en el órgano herniado. Y estas son las clasificaciones que hacemos por vía endoscópica, ¿no? Que no es muy importante para ustedes, pero vale la pena conocer. Y aquí les he puesto para ver cuando hay la lesión, ya cuando hay una invasión del epitelio del estómago al esófago, y ese es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión precancerosa. Entonces, cuando a un paciente se le hace una endoscopía y vemos que hay un Barrett, sospechamos que hay un Barrett, se hace el estudio histopatológico de esto, se saca la muestra para llevar a patología y nos confirma que hay un Barrett, ya vamos a ver después qué es, entonces tiene indicación quirúrgica. Es otro grado, otra clasificación, que es la clasificación de Los Ángeles, que se está utilizando últimamente y que son diversos grados de lesiones en la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, cuando hay varias lesiones de la mucosa, también hay que sospechar el esófago de Barrett. Y aquí ustedes ven el esófago, es una fotografía, el esófago. Estos son los pilares del diafragma. Fíjense qué abierto está. Y esto ya está terminando la cirugía, ¿no? Por aquí se sube el fondo gástrico, puede subir el colon, etc. La cirugía de la hernia hiatal es la fundoplicatura. Hay varias cirugías que se han hecho para corregir estas hernias. Y la principal, la más importante, es hacer la fundoplicatura de Nissen. El fondo gástrico se lo hace pasar por detrás y se sutura por delante
produciendo una ligatura o una válvula. Esta válvula va a impedir que el contenido del estómago refluya al esófago. Por supuesto, ustedes van a ver en cuarto año cuáles son las indicaciones y qué exámenes preoperatorios hay que cumplir para indicar esta cirugía. Y la cirugía antes se hacía por vía abierta, una laparotomía. Se tenía que separar las costillas, a veces hasta se fracturaban. Y para entrar al mediastino donde estamos en este momento, se tenía, muchas veces se lesionaba la pleura y el paciente salía, casi el 40% salían con un drenaje pleural y muchos iban a terapia intensiva. Pero ahora la cirugía se ha facilitado porque se hace por vía laparoscópica. Algunos de los alumnos que están conmigo han visto la cirugía laparoscópica del reflujo. Y esta es la parte donde se realiza el pasaje por detrás del esófago, del estómago, del fondo gástrico, y se hace una maniobra, ¿no? para ver que está fácil, que está flopping, para suturar y hacer la válvula. Aquí estamos haciendo la válvula, ¿no? Estamos suturando por encima, este es el fondo gástrico, se va a suturar y se hace una endoscopía inmediatamente después y fíjense, esta es la válvula, esta es la cirugía que se realiza. La hernia de Bogdalet está ubicada, como hemos visto, en la región posterolateral, ¿no? La incidencia es bajísima, es de 1 por 1800 o 1 a 5000. Yo voy a decir que he visto una sola vez aquí en Cochabamba. Claro, hay varios reportes también de otros cirujanos, de otras instituciones. Cuando hay una hernia de Bogdalet, también puede haber otras anomalías, como por ejemplo anomalías del corazón, ¿no? En los niños produce alta mortalidad porque se sube Alguien está con su micrófono abierto. Por favor, apague el micrófono. Entonces se produce una necrosis y se sube, por ejemplo, el intestino delgado o el colon, se puede producir una necrosis y en los niños es frecuente, ¿no? En los adultos es poco frecuente. Aquí vemos esta hernia, fíjense, una placa de tórax y aquí hay aire. Esto puede haberse subido un intestino, pero está dentro del tórax. Esta es otra imagen. Aquí se ha subido todo el estómago. Y la paciente después de una operación queda normal, ¿no? Ya ven, están los ángulos costofrénicos libres. El pulmón se ve perfectamente. Y este es el cierre del diafragma. No se ve muy bien, ¿no? Esta es la parte del diafragma. La hernia Morgagni es un defecto congénito de la cara anteromedial del diafragma, ¿no? Es bien infrecuente. El diagnóstico es un hallazgo incidental, porque a veces no da síntomas. Este es el orificio Morgagni, ¿no? Este orificio de Morgagni. Entonces, por aquí puede subirse el epiplón. Muchas veces se encuentra cuando se hace una cirugía laparoscópica de vesícula. Algunas veces hemos encontrado metido el epiplón, metida la grasa ahí. Es una hernia, es congénita. Se puede diagnosticar con una tomografía axial computarizada. Se han empleado abordajes transabdominales, transtorácicos para ver, pero como les decía, el epiplón es la mayor frecuencia, la mayor incidencia de colon, el estómago, el intestino delgado, todo puede estar ahí arriba. Fíjense, le han puesto una zona nasogástrica, se ha puesto contraste y el contraste se ha subido por este lado. Esta es una imagen típica, una hernia de Morgagni. Y otras las hernias importantes
importantes son las hernias diafragmáticas traumáticas. Eso sí que es frecuente en nuestro tiempo, porque hay mucho accidente automovilístico, hay mucha lesión traumática por armas de fuego, por armas blancas, por armas etc. Ambrosio Paré fue el primero que definió un estudio de necropsias donde vio la herniación a través de lesiones traumáticas de diafragma. Fíjense, en 1500 había muchas guerras, han visto las películas que hay, ¿no? Y cómo se producían lesiones, cómo se producían heridas. Y muchas de las heridas, cuando Ambrosio Paré, que es un gran cirujano, el fundador, el padre de la cirugía, vio los cadáveres, hizo autopsias y vio que había mucha hernia diafragmática. Y Giuria, en el 58, publicó el primer caso de hernia traumática del diafragma. Imagínense, el 58. ¿No? Entonces, en el 1 a 5% de los accidentes de auto y el 10 a 15% de los traumas penetrantes, ya sea por arma de fuego o arma blanca, aparecen las hernias diafragmáticas. Entonces, el 70% se presenta en el lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque en el lado derecho está el hígado, que tal vez proteja, pero se ve también que hay hernias en el lado derecho. Entonces hay dos mecanismos que están bien definidos. Uno es la hipertensión abdominal brusca, por un impacto, por ejemplo, un choque, o la lesión, la típica lesión cuando uno se choca y se da con el manubrio, aumenta bruscamente la presión y la presión sale lesionando el diafragma. El aplastamiento a la base del tórax secundario a un impacto directo también produce un hundimiento de la pasilla costal y va a haber un desgarro del diafragma. Entonces, casi el 100% de los pacientes que tienen una lesión del diafragma tienen otra lesión concomitante, como fracturas costales, ruptura esplénica, trauma craneoencefálico. Esos pacientes son muy graves y de un manejo multidisciplinario. Entonces, el 3% de todas las lesiones abdominales constituye una lesión del diafragma, ¿no? Se ve que las heridas penetrantes son más frecuentes en el área urbana y las heridas confusas en el área suburbana, especialmente por los accidentes. Han visto que las flotas se accidentan y ahí también se encuentra mucha lesión diafragmática. Y el 75% está en el lado izquierdo, el 23% en el lado derecho y el 2%, que no es mucha incidencia, en ambos diafragmas. Entonces, el 76% son de las heridas traumáticas de hernia diafragmática que producen hernia diafragmática, son por heridas penetrantes, arma de fuego o punzocortantes, y el 33% por accidentes automovilísticos. En el caso de las heridas penetrantes, la lesión es provocada por la acción directa del agresor sobre el diafragma. Entonces, aquí hay que estudiar la cinética del proyectil. Hay proyectiles que producen explosión y hay proyectiles de erosiones, ¿no? Eso ya van a ver después cuando vean en cuarto. Entonces, hay tres fases que pueden presentar un paciente con una hernia diafragmática. La aguda comprende las 2 primeras semanas desde el momento de trauma, porque se hace una pequeña erosión y al aumentar la presión, ese pequeño orificio se va abriendo y da paso a las vísceras abdominales. ¿Por qué? Porque acuérdense, la presión torácica es presión negativa y absorbe, ¿no? Una fase crónica latente después de 2 semanas del daño. Y la fase catastrófica es cuando hay una víscera, por ejemplo, el intestino, que ha subido a través de ese orificio, se produce un estrangulamiento, una necrosis y una lesión. Entonces, una fase catastrófica de la lesión. Entonces, hay síntomas agudos, ¿no? Hay síntomas crónicos
y hay complicaciones. Los síntomas agudos es cuando inmediatamente después del accidente el paciente presenta insuficiencia respiratoria, presenta dolor, presenta infección o sepsis. Y las crónicas son síntomas que a veces no se puede ver o momentos en que el paciente siente mucho dolor y después se le calma, ¿no? Entonces, él piensa que son gases, son esas cosas, y de pronto debuta con un cuadro agudo, como una obstrucción, ya porque se puede ingresar una víscera hueca o una estrangulación con necrosis. Y los signos, hay tos, expansión disminuye el tórax, porque está el tórax con una víscera, ¿no? Y si ustedes hacen la percusión, hay interferencia de la resonancia, porque si se percuten, ustedes han visto o están viendo en semiología, es timpánico, pero en un paciente que tiene ocupado un hemitórax, va a haber una interferencia y va a haber matidez a veces, ¿no? Los ruidos no son los normales, hacen una placa de tórax y el corazón está desplazado, puede haber colapso circulatorio porque no circula la sangre, cianosis, disnea y asimetría de los hipocondrios cuando uno observa. El diagnóstico, tiene que haber sospecha cuando hay estos síntomas, sospecha y averiguar el antecedente traumático. Muchas veces el paciente no da datos, pero haciéndole una buena anamnesis, se acuerda que cuando era chico hubo un accidente, se cayó de las escaleras, el auto chocó. Entonces, puede haber empezado una erosión, un daño en el diafragma, y ya les dije que por aumento de la presión intraabdominal, eso se desgarra y se produce una hernia. Entonces, hay 5 criterios diagnósticos: la prominencia o inmovilidad del hemitórax, desplazamiento de la matidez cardíaca a la derecha cuando está en la izquierda, ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax afectado, presencia de ruidos intestinales, que eso es muy interesante, y la percusión, el timpanismo está disminuido, como hemos dicho. Fíjense, aquí hay una hernia diafragmática traumática, aquí puede estar el estómago, en la radiografía lateral, aquí no se ve mucho, pero aquí hay un poco de aire. Entonces, cuando uno sospecha de una hernia diafragmática traumática, lo interesante es darle un contraste por la zona nasogástrica o por o que trague, ¿no? El paciente que degluta, y se puede hacer una serie gastrointestinal. También se puede hacer un enema de bario, una ecografía, pero ahora lo más importante que se ha facilitado esto es que con una tomografía o con una resonancia se hace el diagnóstico. Hay también métodos invasivos, ¿no? Antes, cuando no habían estos recursos que teníamos, muchos inducían un neumoperitoneo y le sacaban una placa de tórax, tóraco-abdominal, y se veía que el aire había ingresado a la cavidad torácica. Entonces era un método diagnóstico. Eso es como histórico, ¿no? También un lavado peritoneal diagnóstico. La laparoscopía en pacientes que tienen dolor, que no pueden determinar, aparece algunas veces, desaparece, a veces los despierta con mucho dolor en la noche y se vuelve insoportable, pero cuando se levantan están normales. Entonces se hace una laparoscopía y se examina los dos hemidiafragmas y se puede detectar una hernia diafragmática, la toracoscopía y una centellografía intraperitoneal que ya no se hace. Entonces, ¿cómo tratamos a este paciente? En la fase inicial aplicamos la reanimación inicial que han ustedes en el ATLS que se hace, ¿no? Insertamos una sonda nasogástrica. Todavía no sabemos que hay una hernia diafragmática, solamente sabemos que es un paciente traumatizado.
que tiene una lesión, ya sea por trauma en un accidente, una lesión penetrante, por bala o por un arma punzocortante. Y finalmente, la laparotomía, que hay que hacer explorar la cavidad abdominal. En todo paciente con un trauma abdominal hay que explorar la cavidad y explorar, inspeccionar el diafragma. Y si hay vísceras que se han herniado al tórax, hay que reducirlas, hay que bajarlas, retirarlas de ahí, hay que debridar cuando hay proyectiles, ¿no? Hay que cerrar la brecha, poner un drenaje y, por supuesto, hay que dejar con un tubo pleural. Cuando las lesiones son menos de 2 centímetros, se hace una sutura nomás. Cuando son más, hay que hacer sutura continua para reparar. Y hay que hacer un buen lavado para prevenir las infecciones, ¿no? Ahora se puede utilizar mallas protésicas para reparar las lesiones amplias del diafragma, ¿no? Hay que utilizar mallas no absorbibles para que se produzca una fibrosis ahí. Aquí tenemos una hernia diafragmática, es una TAC, una tomografía, ¿no? La radiografía, fíjense, todo esto está ocupando, es un paciente post-traumatizado. Esta es una reparación que se ha hecho con una malla de Marlex, de polipropileno. Aquí está metido el vaso, fíjense hacia arriba, metido el vaso, el estómago, este es el epiplón. Y muchas veces se produce una necrosis, se saca el intestino necrosado. Este es el estómago que está necrosado. Esta es una lesión gravísima. Y también otro paciente que ha sufrido un traumatismo y se ha reparado con una malla no absorbible. Otra placa con la presencia de una víscera hueca, que puede ser el estómago, y aquí se hace la resonancia, fíjense cómo está ocupado por aire todo esto. Bueno, ahí terminamos. Estos son 2 doctores que han venido a operar con nosotros hernias en la Caja Nacional. Entonces son el doctor Rapaport y el doctor Jaime Carrasco, que son las personas que nos han dado los principales criterios. No sé si tienen alguna pregunta.